Buenas noches, mis estimados estudiantes. El propósito para el día de hoy en nuestra clase de métodos numéricos tiene como finalidad pulir el algoritmo que hemos venido utilizando para el método de bisección y hablar del método de falsa posición. Veamos entonces de qué se trata nuestra mejora en el algoritmo de bisección. Resulta y acontece que existe algo en actividades de matemáticas y especialmente cuando estamos hablando de aproximación de datos. Finalmente lo que utiliza métodos numéricos es una aproximación a una respuesta. En esa aproximación a una respuesta existe algo que se llama el error de aproximación. Hay una fórmula chévere del error de aproximación que dice lo siguiente. Un error de aproximación depende de un valor anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de iteraciones, es decir, aquí de filas, en el cálculo de nuestros ejercicios, no podemos calcular el error de aproximación en una iteración cero, porque un error de aproximación depende de un valor anterior. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí, en nuestra respuesta la vamos a encontrar en la columna XR. Si hablamos de empezar en 6.5, 6.5 no tiene un valor anterior para empezar a comparar. Es como un medio poema que dice lo siguiente. El error de aproximación es igual al valor absoluto. Entonces, símbolo de valor, comando de valor absoluto en Excel, ABS. Valor absoluto, vamos a utilizar un doble paréntesis, del valor aproximado. En este caso, el valor aproximado está en la columna XR, menos el valor aproximado anterior. El valor aproximado anterior en esa columna XR, dividido en el valor aproximado. Dividido en el valor aproximado. Todo eso se multiplica por 100. Y ese es un error de aproximación. Entonces, ese error de aproximación, en este caso, debe ir disminuyendo. Veamos, aplicamos esa ecuación para las demás celdas y efectivamente lo que estamos encontrando es que empieza con un error de 3.7. Esto es un porcentaje. Entonces nosotros decimos el porcentaje de error 3.7 va disminuyendo hasta que tenemos un porcentaje de error de 1.73 por 10 a la menos 6, que ya es un error muy pequeño. Ese lo hemos denominado error de aproximación. Entonces aquí en lugar de decirle condicional de error, hablemos de un error de aproximación. Un error de aproximación. Ingeniero, qué pena. ¿Será que me puede dejar ver la fórmula otra vez? Claro, sí, señora. El poema dice, valor absoluto del valor aproximado menos valor aproximado anterior dividido en el valor aproximado, todo multiplicado por 100. Valor aproximado menos valor aproximado anterior dividido en el valor aproximado, todo multiplicado por 100. Existe algo también que se llama un error porcentual o una tolerancia porcentual. Más que un error, es una tolerancia porcentual. Esa tolerancia porcentual es un número. Ese número va de acuerdo a un criterio que usted como diseñador o como ejecutor de este software establece. Esa tolerancia porcentual tiene una ecuación que dice algo como lo siguiente. La tolerancia porcentual es igual
a 0,5 por 10 elevado, pues aquí gorrito de elevado, paréntesis, ¿Y me dijo por 10 o más 10? por 10, si tienes razón. Aquí es un por 10. Elevado a algo que se llama cifras significativas. Vamos aquí a dejarle una celda, aquí arriba es esa celda. Cantidad de cifras significativas menos 2. Aquí tenía al revés. 0.5 por 10 elevado a la 2 menos la cantidad de cifras significativas que usted quiera tener confianza después de la coma. Si usted quiere tener una confianza de 2 cifras significativas después de la coma, entonces debe apuntarle a que el error de aproximación sea menor a 0.5. Si usted quiere una confianza de 3 cifras significativas, debe apuntarle a que el error de aproximación sea menor a 0.05%. Esto es un porcentaje. Si quiere 4 cifras significativas, que debe apuntarle a que el error sea menor a 0.005%. Esa ecuación, ¿sí?, que la hemos llamado tolerancia porcentual prefijada, que depende de algo que se llama cifras significativas. Entonces, esa tolerancia porcentual prefijada es la que nos va a ayudar a encontrar una confianza en la respuesta. Entonces, vamos a simbolizar esta columna como confianza en la respuesta. Aquí no aplica y aquí vamos a darle un condicional. Ese condicional dirá, si este numerito que está aquí, que es nuestro error de aproximación, es menor que la tolerancia porcentual prefijada. Vamos a anclar esta tolerancia porcentual prefijada. Entonces, sí es confiable. De lo contrario, vamos a descartar esa respuesta. Vamos a ver dónde es confiable esa respuesta. Aquí podemos encontrar que en la iteración número 11 podríamos tener una confianza cercana a las 4 cifras significativas, ¿sí? Ahí está más o menos, las 3 cifras se repiten después de la coma, el 6,872. Incluso se puede intentar confiar en esa cuarta cifra significativa, ese 8. Ahí es donde nosotros decimos, listos, ya tenemos una ayuda, ¿sí?, que depende de un criterio con respecto al cual nosotros queremos dar una respuesta. Si, aquí, cifras no, cifras significativas. Si nosotros queremos trabajar con 6 o 7 cifras, Excel trabaja con 8 y 9 cifras, digamos que nosotros trabajemos con 7 cifras, tenemos que apuntarle a una tolerancia porcentual prefijada de, esto es 5 por 10 a la menos 5%, y en este ejercicio, si quisiéramos ese porcentaje de error,
tendríamos que apuntarle a esta respuesta. Aquí estamos diciendo que esta respuesta tiene una confianza de 7 cifras significativas. El 6.872983. Hasta ahí es plenamente confiable. El 2 ya empieza a rotar. Y a eso se refiere nuestro tipo de mejora con respecto a nuestros ejercicios. Si nosotros solo queremos una cifra, es decir, un dígito después de la coma, aquí en la primera iteración ya habríamos encontrado nuestra respuesta. 2 dígitos después de la coma en la cuarta iteración. 3 dígitos después de la coma en la octava iteración. 4 dígitos después de la coma en la 10ª iteración. 5 dígitos después de la coma, nuestra respuesta estaría en la 13ª iteración. 6 dígitos en la 17ª y 7 dígitos en la 21ª iteración. Esa es nuestra mejora para el día de hoy. Esto es el error de aproximación. Y esto es la confianza en la respuesta. Esa confianza en la respuesta depende de esas dos variables que hemos introducido el día de hoy. Tolerancia porcentual, que es una ecuación sencillita, 0.5 por 10 a la 2 menos n, siendo n la cantidad de cifras significativas que asumimos nos puedan interesar en nuestros ejercicios. Por lo general estamos trabajando entre 5 y 6 cifras significativas. Si queremos ser exageradamente precisos, hablamos de 8 y de 9 cifras significativas. Si quisiera 8 cifras significativas, esto tendría que haberlo llevado hasta la 24ª iteración. El resumen hasta el momento entonces indica una mejora en el algoritmo de bisección. En ese algoritmo de bisección, la mejora radica en una pregunta, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una pregunta que compare algo que se llama el error de aproximación con algo que conocemos como una tolerancia porcentual prefijada. El error de aproximación tiene una ecuación que dice: el error de aproximación es igual al valor absoluto del valor aproximado menos el valor aproximado anterior dividido en el valor aproximado, todo multiplicado por 100, porque el error se da en términos de porcentaje. Ese es el error de aproximación. Esa es su ecuación. Y la ecuación de tolerancia porcentual prefijada es 0.5 por 10 elevado a la 2 menos n, siendo n una cantidad de cifras significativas. El término cifras significativas a nosotros lo podemos asociar como cantidad de dígitos después de la coma de decimal con los que tenemos confianza en la respuesta. Entonces, si nosotros queremos una respuesta con 6 cifras significativas o con 6 dígitos después de la coma, podemos decir que nuestra tolerancia porcentual prefijada es 5 por 10 a la menos 5 o 0.00005. Si nuestro error de aproximación es menor a esa tolerancia porcentual prefijada, entonces nosotros podemos decir que esa respuesta de nuestro ejercicio es confiable. Sí, es confiable. De lo contrario, estamos diciéndole que descarte esa respuesta y que siga buscando
dentro de las otras iteraciones hasta que encuentre una iteración confiable en su respuesta, que tenga ese O sea, criterio. o sea, el error de aproximación es el que vamos a colocar, digamos, en el tema de las gráficas, ¿sí? Para que nos dé los puntos donde están se me fue la paloma, donde, bueno, los puntos en las gráficas donde está, pues, cerca al cero. Correcto, O sea, la donde es raíz, nuestra... la raíz. Muchas Sí. gracias. Entonces, nosotros estábamos encontrando la raíz cuando decíamos estas tres columnas, la columna de XY, la columna de XL, la columna de XU y la columna de XR, cuando esos tres valores se parezcan, ese es el valor de la raíz. Y eso lo estábamos haciendo por intuición. El algoritmo el día de hoy efectivamente es no hacer eso por intuición, sino con un criterio matemático que nos ayude en esa comparación. Es lo que estamos haciendo aquí. Está comparando, en realidad aquí está comparando es dos respuestas consecutivas. Si las dos respuestas consecutivas se parecen, entonces, y dependiendo de qué tanto se parezcan, decimos la respuesta es confiable o es descartada. Correcto, Brian. Ese numerito es el valor de la raíz que estamos buscando. Nuestro segundo propósito para el día de hoy consiste en el método de falsa posición. Veníamos haciendo método de bisección. Quiero que nos concentremos en esta ecuación. Voy a tomarle una instantánea a esta ecuación. Y la vamos a llevar a Excel. Bien. Voy a copiar completica la hoja de Excel y la pegamos en. Bien. Falsa posición. Entonces, falsa posición solo tiene esta pequeña diferencia. Nos ampliemos aquí un poco. Con respecto al método de bisección. La raíz ya no se calcula. En el método de bisección era XL más XU sobre 2. Ahora, en falsa posición, hay que incluir esta ecuación que habla de, hay que a XU restarle un fraccionario. Ese fraccionario es la multiplicación de f de XU por XL menos XU dividido en f de XL menos f de XU. ¿Tendremos todos esos variables? ¿Tenemos XL? Sí, tenemos XU. Sí, tenemos todas, ingeniero. Tenemos f de XL, tenemos f de XU. Listos. Eso quiere decir que lo único que vamos a modificar del ejercicio anterior con respecto a este es el valor de XR. Entonces este XR lo quitamos y vamos a hacer el respectivo reemplazo de esta expresión. Comencemos diciendo XU. Aquí vamos a la columna de XU. Menos. Abre un paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis para el numerador. Ese numerador tiene una multiplicación. F de XU. Por aquí está la columna de F de XU. Multiplica a una resta. Vamos a abrir un paréntesis para esa resta. ¿Esa resta de quién? De XL menos XU. Cierra el paréntesis de la resta. Cierra el paréntesis de la multiplicación en el denominador. Dividido. Abrimos otro paréntesis para
la resta en el denominador. En el denominador tenemos que restar f de xl, aquí está la columna de f de xl, menos f de xu. Aquí está la columna de f de xu. ¿Listos? Cierra. En el ejercicio anterior nos había dado 6.5. Ahora aquí nos dio 6.83. Es un buen indicador. Vamos a llevar esa ecuación a los demás datos de esa columna. Listos. Y colorín colorado, método de falsa posición, hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Ya no es más? No es más. O sea, no tenemos que cambiar nada en FX para la gráfica, nada, solamente es... Si estamos resolviendo el mismo ejercicio, ¿sí? Estábamos resolviendo ese ejercicio que decía x al cubo menos 7x al cuadrado más 6. Ese era nuestro ejercicio, ¿sí? Si lo que estamos haciendo es resolviendo el mismo ejercicio, aquí estaba por el método de falsa posición, de bisección, y ahora lo queremos resolver por falsa posición, lo único que debemos hacer es cambiarle el algoritmo o la ecuación que calcula XR. De resto, todo se mantiene igual. El condicional es el mismo, ¿sí? Para saber el criterio, ¿sí? Quién es XL y quién es XU. Eso no cambia porque cuando hablamos de métodos cerrados, ese criterio se mantiene. Entonces, sin importar el tipo de método cerrado que estemos utilizando, ese criterio se mantiene. Lo único que estamos cambiando es efectivamente el valor de la forma como se calcula el XR. Y adivinen, miren la ventaja que empezamos a encontrar. El método de falsa posición, mientras en el método de bisección encontrábamos la respuesta en la iteración 18, aquí en el método de falsa posición encontramos la respuesta en la iteración número 4. Y miren, nos da la misma respuesta. 6.87, 29.83. Aquí nos había dado lo mismo. 6.87, 29.83. ¿Sí? 6 cifras significativas después de la coma. Nos da la misma respuesta, pero la ventaja que tiene falsa posición, debido a este algoritmo, a esta ecuación, es que lo encuentra mucho más rápido. ¿Alguna duda? ¿Ya lo probaron por allá con sus ejercicios? En esas ando, pero estoy como perdido, ingeniero. Bien. Pruébenlo y podemos hacer preguntas. Mientras... Ingeniero, qué pena, qué pena. ¿Me deja ver otra de la fórmula de la que tiene ahí? Bien. Démosle aquí un zoom. Démosle un zoom para que veamos el reemplazo de XR. Ah, no, pero sí se necesitan las otras columnas. A ver si se alcanza a notar, ingeniero. Bien, ahí. La ecuación dice que la raíz se calcula a XU, en este caso es la celda C20, hay que restarle un fraccionario. Aquí hicimos paréntesis para el numerador hasta donde encontramos el dividido. En ese numerador, quienes están involucrados son f de XU, y f de XU multiplica una resta. Entonces aquí por paréntesis para la resta, ¿quiénes están restando?
XL menos XU. XL, que es B20 menos C20. Ahí están la resta. Cerramos el paréntesis de la resta, cerramos el paréntesis de la multiplicación. Ahora sí aparece el dividido. Abrimos un paréntesis para lo que vamos a restar en el denominador. Y en el denominador se restan f de XL menos f de XU, que son las celdas D20 y E20. Y ya. Como sabemos que nos quedó bien el algoritmo, porque nos debe dar la misma respuesta del ejercicio anterior, pero en una iteración más cercana. En el ejercicio anterior, la iteración donde nos dio la respuesta era la iteración 18. Y en este ejercicio la respuesta nos dio en la iteración número 4. Reto de estos 30 minutos que nos quedan de clase. Vamos a buscar la solución del ejercicio 5.3 del libro de Chapra, página 110, PDF, página del PDF 129. Ese ejercicio 5.3 dice lo siguiente. Copiemos nuestro ejercicio en esta ecuación. Dice f de x es igual a menos 25 más 82 por x menos 90 por x al cuadrado más 44 por x al cubo menos 8 por x a la 4 más 0.7 por x a la 5 por x a la 5. Tenemos esta gráfica que ahorita la vamos a construir. Ese es nuestro ejercicio para el día de hoy. Dejemos estos valores entre menos 2 y 8 y aquí reemplacemos esa ecuación. Menos 25 más 82 por la variable x menos 90 por la variable x al cuadrado más 44 por la variable x al cubo menos 8 por la variable x a la 4 más 0.7 por la variable x a la 5 más 82 por x menos 90x al cuadrado más 2 más 44x al cubo menos 8x a la 4. Bien. Están muy grandes esos valores. Sé que existe un cambio de signo entre 0 y 1. Entonces nos vamos a dedicar a valores pequeños. Por ejemplo, empecemos en 0 y vamos cada 0.1. Sí, dejémoslo en 0. Empecemos en 0.2 y llevémoslo hasta 1.2. Bien, dejémoslo así. Insertemos esa gráfica. Nuestra gráfica nos está diciendo que existe una raíz cercana a 0.6. Acordémonos que las columnas que tenemos que modificar son estas que están en café. F de XL, F de XU y F de XR. Esas son las tres columnas que hay que cambiar si cambio de ejercicio. Las demás, entre comillas, se podrían quedar quieticas, ¿sí? Se podrían quedar quieticas, pero estas que están en café las vamos a cambiar porque estamos cambiando de ejercicio. Entonces, concentrémonos en esas tres columnas.
Lo que voy a hacer es control C del f de x de la tabla y control B en ese f de xl. Aquí hay un error porque no está pidiendo con respecto a xl, sino está pidiendo con respecto a xu. Entonces, todos los que en este momento se llaman C20, los debería estar llamando es B de bebé, B20. Porque estamos diciéndole que pida es con respecto a la columna de XL. Listo. Ahí hemos cambiado todos nuestros C20. Ah, este valor de XL y XU. Nosotros hemos dicho, aquí hay un cambio de signo. Entonces, el valor de XL que vamos a tomar es 0.5 y el valor de XU que vamos a tomar es 0.6. Donde haya un cambio de signo en la función, esos numeritos son los que nos interesa dejarlos como base para nuestro ejercicio. Modificamos XL, modificamos XU, modificamos f de XL. Verificamos que para 0.5 la respuesta de f de x es 1.4. Para 0.5 la respuesta de f de x es menos 1.47. Quiere decir que vamos bien. Ahora sí, llevamos esa ecuación al resto de la columna. Ahí ya quedó en el resto de la columna. Ahora vamos a modificar f de xu. A este f de xl lo único que hacemos es arrastrarlo hacia el lado y ya tenemos f de xu. Verificamos. Estos dos datos deben coincidir con estos dos datos, 0.6 y 0.32. Perfecto. Lo ampliamos para las demás celdas. Ya van 2 columnas modificadas. Y vamos para f de xr. De nuevo, de aquí arriba de la tabla, control C, control V. Y llevamos Menos eso para las demás. f de xl. Bien. Ahí ya hemos modificado las 3 columnas de las que hablábamos. Y eso quiere decir que con 6 cifras significativas, nuestra respuesta está en la sexta iteración y equivale a 0.5794. 0,579409. Esas son las 6 cifras significativas que nos da nuestro ejercicio de respuesta. 0,579409. Ahora sí, verifiquemos que todos tengamos la misma tabla. Bueno, no la misma tabla, la misma respuesta.